14 minutos de la mañana y el IPC para 2025 cerró en 5,1%. ¿Qué implicaciones tiene esto para todos los colombianos, Lorena? Así es, Lina, pues mire, son más de 7,4 millones de hogares los que viven en arriendo en nuestro país y todo esto pues tiene que ver también con el IPC y el incremento que se va a presentar durante este año. Es por eso que en este momento le damos la bienvenida a Diego Clavijo, director de proyectos de Banca de Inversión. Bienvenido, director, a Arriba Bogotá, y cuéntenos un poco más sobre cómo entender primero el IPC para poder calcular precisamente este incremento del 5,1%. Bueno, básicamente la inflación o IPC significa el incremento continuo y progresivo del nivel de precios en la economía. La inflación se encarga de certificarla el DANE, y el DANE anoche certificó que la inflación, que la inflación en Colombia fue 5,10%. Y básicamente, ¿qué sectores vienen generándole presión a la inflación? Viene generándole presión a la inflación restaurantes, hoteles, educación, salud, bebidas alcohólicas, transporte, y las demás categorías están alrededor del 4,45%. Entonces, ese es el contexto de la inflación. Hablemos de cómo entonces empezamos a calcular precisamente este valor en los arriendos. Si yo pago un valor de 1 millón de pesos, entonces ¿cómo se va a ver afectado precisamente este aumento y cuáles son esas reglas de juego? ¿Se puede aplicar a partir de ahora? Efectivamente, ¿qué dice la normatividad? La ley 820/2003 dijo que la vivienda urbana únicamente se podía ajustar por el incremento de la inflación de manera anual. Por lo tanto, en la medida en que cada contrato de arrendamiento se vaya venciendo, a partir de ese momento se hace el ajuste. No significa que la inflación fue 5,10 y el día que certifica el DANE la inflación del año anterior, que es el quinto día hábil del mes siguiente al que se cerró, se determinó la inflación anual. Entonces no. Cada vez que se venza cada contrato anual aumenta 5,10%. Pero esa normatividad de que solamente se ajusta la inflación aplica solo para la vivienda urbana. ¿Por qué? Porque la vivienda comercial y la vivienda industrial dependen de la libre negociación. Y esa sí puede tener reglas pactadas desde incrementos superiores al salario mínimo o hasta el salario mínimo o entre la inflación y el salario mínimo. Es decir, que si alguien plantea un incremento del 23%, que fue el porcentaje del salario mínimo, esto no sería válido. Todo debe regirse a partir del IPC. Así es, a partir de la inflación debería subir. Y tu pregunta de si por cada 1 millón de pesos una persona tiene que ajustar el salario 51.000 pesos. Eso es lo que quiere decir el incremento del 5,1%. Entonces, si yo tengo un arrendamiento de 1 millón de pesos, me suben 51.000 pesos. Si tengo un arrendamiento de 2 millones de pesos, me suben 102.000 pesos. Y así sucesivamente. Háblenos también sobre cómo se ha comportado precisamente esta inflación durante los últimos años y cuáles son esas principales variaciones. Básicamente nosotros, Colombia tuvo un momento de altísima inflación que fue hacia el año 2023, que en el año 2023 la inflación alcanzó el 13,34 y en el cierre del 2022 era 13,13, en el cierre del 2023 fue 9,27, el cierre del año pasado fue 5,10 y este año fue 5,20 el año pasado y 5,10 este año. La inflación viene oscilando prácticamente 15 meses alrededor entre el 5,5 y el 4,80. Importante también que hablemos sobre ese límite, ¿no? Porque el incremento del arriendo no puede superar el 1% del valor del inmueble. Pero ¿qué otras apreciaciones se pueden tener en cuenta precisamente hablando de este costo de vida en diferentes ciudades? Básicamente, ¿qué puede suceder al final del día en el mercado? El propietario del inmueble va a querer mejorar el precio del arrendamiento debido al incremento del IPC. Por lo tanto, ¿qué querrá hacer ese propietario? Pondrá presión para hacer cambios a los contratos de arrendamiento. Es decir, suspendamos el contrato que tiene ahora y pongamos un contrato más alto porque no se lo va a seguir arrendando ese precio si un precio más alto. Eso sí podría generar presiones. Pero si todo el mundo se comportara en el marco legal, básicamente se mantiene el contrato sobre inflación y eso sí le da mayor poder adquisitivo a las familias que sí tienen el ajuste sobre el salario mínimo. Pero ahí reconocemos que no son todas las familias, sino como el 10% de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a todas las respuestas y reacciones después de este IPC durante el año 2025 y las implicaciones que se pueden tener en este 2026. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá.
Bogotá, que sí le responde a la ciudad.